Listo, Listo. listo, muy bien. Entonces, compartamos el documento donde íbamos y empecemos a grabar. De cuenta de la casa, de cuenta de nuestra querida institución, que nos vaya muy bien en este otro pedazo. Entonces, Ya está grabando, profe. muy bien. No vaya a hacer pecar, porque no quede en la grabación. Ahora, compártanos el documento, por favor, David. Sí, pensé que ya estaba compartiendo, perdón. Entonces, hágale. Ya. Listo, muy bien. Entonces, pasamos ahorita a que les decía ahorita de las grandes discusiones de los ciclos anteriores. Algún día les hago una historia extra, o les invito a una charlita extra y les hablo del mesmerismo, cuando comenzaron todas las técnicas de magnetismo y de hipnotismo, para que pueda contarles todas las historias que hubo con respecto a la parte eléctrica y electrónica. Es un tema lo más interesante, sobre todo para las discusiones, pues vistas desde ahora sin sentido. En ese momento, pues tenía todo el sentido. La cosa es que uno no puede mirar la historia desde ahora porque entonces, pues la mira mal, porque claro, tenemos todas las ventajas. Es como tener el VAR en fútbol, no tenerlo. Si el que tenga el VAR, pues tiene una ventaja enorme sobre el que no la tenía. Dice, el que no la tenía, pues qué errores cometió. Esa vemos dos triángulos famosos. Eso está producido en Bermitlandia. El primer triángulo encierra la ley más famosa que existe en la electrónica y se llama la ley de Ohm. Cuando usted comienza a estudiar un curso en el SENA, en CESD, etcétera, les dice ley de Ohm. Entonces la gente se la aprende. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Si la quiere expresar en palabras, y lo voy a leer porque es que es encarretadora y elementalmente sencilla. Dice en español sencillo. Dice, es la ley fundamental de los circuitos eléctricos y electrónicos. Y dice elementalmente, la corriente circulante en un circuito es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del sistema. ¿Qué significa eso? Que a mayor voltaje, mayor corriente. A mayor resistencia, menor corriente. Por eso dice inversamente proporcional. Ese detalle es muy importante. Es fundamental la ley de Ohm. Matemáticamente, por eso la gente decía, ¿cómo va a ser Dios? Va a ser algo tan sencillo. Y mire que sí, Dios hizo el curso de aritmética, hizo el curso de electrónica y todo lo armonizó. Si usted quiere saber a qué es igual corriente, entonces tapation. Si usted tapa la I, entonces dice I, ¿qué le queda? Voltaje dividido por resistencia. ¿Qué es resistencia? Tapation. Tapa la R y le queda voltaje sobre corriente. Si mira al de la derecha, tiene lo que se llama el triángulo de potencias. En el triángulo de potencias, simplemente recordamos algo que es muy útil y ojalá que ustedes lo aprendan también. Cuando usted quiere calcular, hágalo como ejercicio, el breque para cualquier cosa en su casa, usted siempre busque qué potencia tiene la nevera, por ejemplo. La nevera, ahí viene, usted compra la nevera y la nevera dice, esta nevera es de 600 vatios, de 400 vatios, dependiendo del concepto de inteligencia que tenga la nevera. Recuerde, las neveras que tienen poca inteligencia gastan mucha energía. Son difíciles de tener hoy en día. De hecho, pues yo recuerdo, por ejemplo, en Bermitlandia, yo tenía una nevera que, como anécdota, la tenía guardada mucho tiempo, como solo metía los fines de semana, veía que me llegaba energía, una cantidad grande. Y casi nunca pensaba por qué. Un día me puse a analizar y claro, pues claro, es que este motor es muy viejo. Esto es muy viejo y si yo le meto a esto acá, una libra de pollo o 5 kilos, me consume prácticamente lo mismo. En efecto, ya le metí una con cierto principio de inteligencia y claro, en ese momentico pago 20% de lo que pagaba hace 2 años. ¿Por qué? Porque ya usted simplemente mira la potencia. Cuando que lo que le va a cobrar a empresas públicas en cualquier parte del mundo es la potencia de la máquina en kilovatios multiplicada por las horas que la prenda. Eso es lo que le van a cobrar. Entonces, los sistemas que trabajan de acuerdo a la demanda son los más ambientalmente responsables. Pues con los principios que manejamos
en el siglo XXI es manejar ambientes que sean amigables con el medio ambiente y también manejar empresas que sean socialmente responsables. Todo esto va de la mano, esto no es gratuito, es una cultura que está generando en el mundo. Entonces yo cojo la corriente y digo, la corriente que pasa para calcular el breque es la potencia sobre el voltaje. Entonces usted tiene una máquina, por ejemplo, de 3000 vatios y la va a conectar, por ejemplo, a 100 voltios. Entonces daría 3000 vatios sobre 100 voltios, daría 30 amperios. Entonces si usted conecta un breque de 15 amperios, en cualquier instante se lo va a botar. Si lo conecta a 20 amperios, en cualquier instante se lo va a botar. Mínimo tiene que ser 30 amperios. Mire, eso es un dato porque usted tenga en la vida práctica. Y usted por ese trabajo llamar a un técnico, obviamente, eso uno mira y uno ya le sigue en experiencia a la gente. Pero no hay derecho, simplemente la potencia divídala por el voltaje. Por ejemplo, mañana tenemos la instalación de unas máquinas eléctricas de una empresa nueva en el municipio de Becho. No conozco la casa para donde vamos, etcétera, pero ya sabemos de que nos toca poner circuitos nuevos porque son máquinas. Entonces nos toca llevar, por ejemplo, tomacorrientes con polo a tierra. ¿Qué indica que sea polo a tierra? Que estamos protegiendo a los seres humanos. Cuando usted conecta toda tierra, no está protegiendo el equipo, sino la vida de sus trabajadores. Está protegiendo la vida, si en su casa hay niños, está protegiendo la vida de los niños. Cuando usted no conecta tierra, los elementos de su casa, como la nevera, la estufa, la lavadora, se puede ir a tierra, el niño suyo, usted mismo. Conectar a tierra me evita ir a tierra. Palabra de Dios. Esa es una de las leyes mías. Todo hay que protegerlo. Entonces, mire, entonces vamos con conexiones a tierra y ya sé que el breque mínimo que va a poner es de 20 amperios. ¿Por qué? Porque dividí la potencia por el voltaje al cual voy a conectar. Mire qué interesante. Todos esos principios, mire que son muy sencillos para usted, para que como sea en su casa, para que revise los breques que hay, etcétera. Bien, saquen todos la calculadora y vamos a hacer este ejercicio sencillo. A nivel de unidades, rápido recuerdo, voltaje, voltios, corriente, amperaje, amperios, resistencia, ohmios, siempre en ese orden. A nivel de potencia, vatios, ¿igual a qué? A voltios por amperios. Vatiaje es voltaje por amperaje. Potencia es voltio por corriente. Energía es potencia en kilovatios por tiempo en horas. Todas las empresas del mundo cobran kilovatio hora. Ley 142 de los servicios públicos domiciliarios en nuestra querida patria. Usted no la puede cambiar. Eso está establecido, eso lo legisló el Senado colombiano. Entonces mire que son cosas muy importantes. A usted le van a cobrar lo que se puede por ley. De hecho, si eso no fuera así, usted puede demandar que no pagaba. Pero eso es una ley de la República, ley 142. Entonces, sacamos la calculadora y damos el ejercicio. Entonces, nos dice muy sencillo. Una resistencia de 1000 vatios está conectada directamente a una fuente de 50 voltios. Primera pregunta, ¿qué corriente circula por ella? Entonces ya sabemos. Única ley que gobierna los circuitos eléctricos se llama ley de Ohm. La ley de Ohm me dice corriente es igual a voltaje sobre resistencia. 50 voltios dividido 1000 ohmios da 0.05 amperios. Si lo quiere miliamperios, multiplica por 1000. Entonces le queda 50 miliamperios. Ya vuelvo y le recuerdo. 50 miliamperios en mis manos, en mi lengua, en mi cuerpo, son muy peligrosos. Solamente necesito 30 miliamperios para empezar a perder el control de mi cuerpo. Lo repito, lo repetiré todo el tiempo. Que le queden las cositas mínimas para la vida práctica. Usted no se puede conectar a 60 miliamperios con tendencia a vivir. Empezamos a pasar a los de 20 miliamperios. Ojo, le puede colocar un avisito en el pecho que diga que en paz descanse. De 50 miliamperios, aunque lo más seguro es que no me matan, me pega una pateada muy maluca que me impide hablar o expresar mis sentimientos.
¿Cómo hallamos la potencia? Sencillo. Multiplicamos los voltios por la corriente. ¿Cuántos voltios hay? 50 voltios. ¿Cuánto corriente hay? 0.05 amperios. Esa multiplicación nos da 2.5 vatios. Y la siguiente pregunta es la pregunta que usted debe hacerse con su computador, con el motor que tenga la mamá en su casa, por ejemplo, por decir, tiene una empresa de jugos. Y de ese motor, ¿cuánto consume en vatios? Y va a multiplicar simplemente. ¿Qué es energía? Esa E. La potencia, recuerden, en kilovatios por el tiempo en horas. Entonces, el primer ejercicio que tenemos que hacer es coger los 2.5 vatios y dividirlo por 1000 para que me queden kilovatios. Para pasar a unidad mayor hay que dividir. Entonces, 2.5 kilovatios sobre 1000 por 8, eso me da 0.02 kilovatios hora. Eso quiere decir que esa resistencia literalmente no me consume nada. Si fuera a mirar precios, digamos que el kilovatio hora en su sector vale, por ejemplo, 300 pesos. Los que tengan calculadora multiplican 300 por 0,2 y le dará apenas 6 pesos. Les dice, bueno, la puedo seguir utilizando. Ese es un concepto social muy importante. Usted puede ayudar en su casa haciéndoles cálculos y mostrándoles, vea, no prendan la lavadora todo el día. Si en su casa no utiliza, o sea, por ahorro responsable de las finanzas, por ahorro responsable del medio ambiente, una casa no debe lavar diario, sino por decir algo, 2 días a la semana. Y recoger la ropa y hacerlo, por ejemplo, los medios días, por decir algo. ¿Por qué? Porque recuerden que esto depende de una lavadora, se gasta 3 kilovatios. Si la prende 5 horas todos los días, 15 kilovatios hora todos los días, 30 días al mes, una fortuna. No hagamos eso. Desde este curso tan sencillo que están conmigo, que es un curso para uno reconocer cosas. Recuerde que la idea mía no es que salgan especialistas y que diseñen, no, sino que simplemente comprendan el mundo y miren la cosita y digan, eso es un transistor, eso que allá es una bobina, ese es un condensadorcito, este es una tarjeta lógica, no más, lo básico. Y que usted sepa decirle a la gente qué hace, no más. Entonces ya tiene un concepto muy importante y muy responsable. Ejemplo 2. Eso es un poquitico, estimado David. Muy bien. De Hombre, ejemplo 2, otra vez, saquemos la calculadora. Es muy parecido. Dice, la plancha de mi voluptuosa vecina es de 1500 vatios y se conecta a una fuente, a un toma de 120 voltios. Evaluar la corriente eléctrica por el artefacto. De ser posible calcular la resistencia eléctrica. Y a tanto tiempo que lo conectemos, ¿cuánto podrá marcar de energía? Empecemos a mirar. Vamos en orden. ¿Qué es corriente? Otra vez. La corriente es la potencia sobre el voltaje. Después de la formulita de potencia del triángulo anterior. Hay 2 triángulos. El de la izquierda, ley de Ohm. El de la derecha, ley de potencias. ¿Qué es potencia? Voltaje por corriente. Entonces, ¿qué es corriente? Lo que ustedes van a hacer siempre en sus casas. Miren la plaquita del aparato que compraron. Que compró un motor. Mire que atrás que dice. Tiene 1300 vatios, 1500, 4000. Dividido por el voltaje, que son 120 voltios. Esa operación da 12.5 amperios. Eso me indica que esa plancha no la puedo conectar con mi cuerpo. 12.5 amperios no solamente me queman, sino que me matan. Necesito solamente 0.1 amperio, o sea, la décima parte de un amperio para estar, como dicen los niños, fritado, literalmente. A mí, 100 miliamperios, o sea, 0.1 amperio, ya, me fibriliza. La fibrosis ventricular implica cercanía a la muerte. Es un mensaje de vida, no lo tomen a mal. ¿Cómo calculo la resistencia? Otra vez, hago tapeation en el primer triángulo. La resistencia es voltaje sobre corriente. Y mire qué tan poquita corriente. Apenas tiene 9.6 ohmios. Por eso las planchas dedicadas a calentar no deben tener mucha resistencia, porque no están hechas para que resistan, sino para que calienten, para que emitan calor. Esa es una forma, por eso los secadores.
están hechos para eso. Y por último, la energía. ¿Cómo calculamos la energía? Otra formulita para toda la vida. Potencia en kilovatios por tiempo en horas. Repito, potencia en kilovatios por tiempo en horas. En el mundo donde usted vaya, va a Canadá, Japón, Estados Unidos, Colombia, Sudán, siempre cobramos kilovatios hora. Y la ley de ese país, que también se llama Ley de Servicios Públicos, no sé el número porque cada país lo tendrá, determinará en ese país, de acuerdo a quién sea el dueño de la energía, de acuerdo a los recursos energéticos existentes, les dirán, por ejemplo, el kilovatio hora en Sudán, por ejemplo, 800 pesos. Fíjate que en Colombia tenemos problemas, por ejemplo, en las islas. En las islas no tenemos generadores de energía tan cómodos como los tenemos aquí en Antioquia, que tenemos el Peñol, que tenemos Angostura, que tenemos la zona de Auriaquí, donde tenemos represas grandes o mini represas, donde podemos estar hablando de represas de 20 megavatios, de 400 megavatios, de 700 megavatios, etcétera. Entonces, vuelvo y repito, como tenía 1500 vatios, dividido por 1000 y nos queda 1500 dividido por 1000 por 12. Los que tienen calculadora me certifican. Entonces me dice si sea 18, no se tienen las máquinas. Certifican esa operación. 1500 por 12 dividido por 1000. Sí, profe, confirmado. Muy bien. Entonces, mire, cuando yo digo 18 kilovatios hora, ya eso le cuesta a mi papá. Ya eso me cuesta a mí. Eso ya empieza a valer. Recuerde que una familia en Colombia debe gastarse en todo el mes máximo 165 kilovatios hora. Debe consumir al mes como máximo, si estamos en verano intenso, le permitirán 15 kilovatios, perdón, 15 metros cúbicos. Y si estamos en mucho invierno, le permiten 20. Si en mi caso, en este momentico que estamos en calor intenso, usted en vez de consumir 15, como utiliza 23, entonces Empresas Públicas dice, está consumiendo 23, se pasaron 8. Entonces los 8 metros cúbicos que se pasaron, se les cobra como mínimo estrato 4, porque se considera que es un gasto suntuoso, porque es que una familia en Colombia debe vivir, un ser humano puede vivir al mes con 5 metros cúbicos. Miren que es un dato muy interesante. Esto es un dato estándar, esto es mundial. O sea que si en la casa, pongamos del David, llega la energía y en vez de llegarle 15 metros cúbicos de agua, le llegan 32, entonces David dice, ay, el profe me dijo esto, en mi casa apenas somos 3. Debe que mi papá está trayendo la vecina. Uf, empieza a volverse sospechoso. Claro, es que no es normal, porque es Profe, que ese es el estándar. Cuéntame, mijo. y por ejemplo, a un estrato 4 que no alcanza a consumir el máximo, igual se le implementa el cobro. No, esa pregunta es muy buena. Se le implementa solamente si se pasa de ese límite. Listo, pero antes ya se le cobra el valor. ¿Cuál es el problema, mi estimado? Que, por ejemplo, usted en diciembre lo más seguro se va a ir a pasear, entonces su familia se va a pasear. Y usted venía pagando todos los meses, dame una cifra, 400.000 pesos. Cuando usted se va a pasear y no cobra nadie, la recomendación es desconecte todo. Listo. Y no lo deje desconectado más de 3 meses, porque las cosas electrónicas se dañan. Usted deja el televisor de su casa 3 meses desconectado. Cuando vuelva, ya no tiene televisor. Usted va al computador guardado 6 meses, lo prende, lo más seguro ya no lo prende. Las cosas electrónicas tienen ese gran detalle. Entonces, cuando usted se va a pasear, entonces empresas públicas coge y dice, se van a consumir este mes, te lo cobran el promedio de los 6 meses anteriores, o sea, casi los 400.000. Al otro mes ya empieza el descuento, pues ya lo vuelvo y lo prometo, ya más poquito. Por dicho, una casa vacía, empieza a darse cuenta que está vacía para los 5 meses, porque el promedio empieza a bajar. Entonces ahí tenemos cosas negativas. También hay cosas negativas. Por ejemplo, ¿por qué al sector productivo se le cobra energía más cara que al sector residencial? En Colombia los empresarios, aquí en Medellín sobre todo, el FENALCO hace rato le estaba preguntando al Consejo Corporativo de Empresas Públicas, ¿por qué nos cobran más? Si nosotros somos los que estamos generando la energía y estamos generando la parte productiva del país. Eso es una discusión muy interesante. No la voy a resolver acá porque no es tema mío, es un tema político. Ya ni siquiera es técnico.
Listo. Me lee por favor abajo una de las niñas que nos colabore. Que existe en el pedazo abajo. Existe en el mercado. Seguirán existiendo. Muy bien. ¿Alguna de las niñas que nos quiera colaborar? Me dijeron que Sara quería leer, o es carreta, no. Sí, profe, ya quiere. Sarita quiere leernos esta noche un ratico. Por ahí que no. Por ahí yo le leo si quiere. Listo, hágale, ya lo regañó. Listo, muy bien. Ese parrafito que está ahí. Sí, correcto. Listo. Bueno, existen en el mercado muchos dispositivos electrónicos, análogos o digitales, diseñados para medir los diversos parámetros eléctricos presentes en la vida diaria. Corriente, amperímetro, voltaje, voltímetro, resistencia, ohmmetro, watímetro, potencia, y capaces de medir muchas más variables. Actualmente es fácil conseguir un multímetro, el cual es un aparato capaz de medir varias o todas las variables mencionadas y registrar muchas otras mediciones útiles. Muy bien, por ejemplo, hoy pasé por algún almacén, se me escapa. Listo. Y percibí que, por ejemplo, había medidores completos de 60.000 pesos. Y da para la cascada, los consigue hasta de 40.000 pesos. ¿Qué mide un multímetro? Todo lo que usted necesita. Hay multímetros que miden la intensidad del sonido, le mide cuántos decibelios hay a determinada hora, le mide la capacitancia de su condensador, la resistencia de la plancha, le dice si hay continuidad en el alambre de la alarma, por ejemplo, que es posible que el alarme esté, pero la continuidad, o sea, el alambre está roto. Y como usted no puede tratar el alambre si está roto o no, le hace una prueba de continuidad. Simplemente coloca las puntas del multímetro en las puntas del alambre. Si suena, indica que hay continuidad. Si no suena, se rompió. Entonces, mire que hay experimentos muy sencillos que nos permiten seguir avanzando. Muy bien. Mi estimado host, nos pasa a la otra página, por favor. Por Muy bien, supuesto. gracias. Otro compañero que nos lea estos medidores. Profe, yo, ¿me escucha? Hágale, excelente, hágale. Ómetro. Permite medir el valor de una resistencia eléctrica. Dicho elemento debe estar desenergizado y separado de los demás dispositivos para garantizar buena medida. Se conecta en paralelo a resistencia de interés. Muy bien. Entonces, primer detalle. Voltímetro. Pero hablemos de la palabra ómetro. Mira que dice ómetro, ohmios, resistencia, medida de resistencia. Recuerda que metros es medida. Viene del verbo metrer. Ahí viene dinamómetro, medida, dinas. Listo. ¿Qué hace ese aparato? Recomendación. Todos los multímetros que usted compre por dentro tienen pila. Entonces, por eso, cuando usted va a medir una resistencia, se supone que la resistencia está, primero, desconectada del conector. Entonces, usted me dice, profe, pero es que eso está en una tarjeta electrónica, eso está para allí incrustado en el computador. Obvio, esa resistencia nunca la podemos medir sin dañar el equipo. Me dirán, entonces, ¿qué hacemos para medirlo? Entonces, vamos a ver despuesito que cuando yo no puedo medir una resistencia, entonces se creó un código de colores. Y ese código de colores me va a dar un valor aproximado de lo que es la resistencia. Por eso, o sea, yo no puedo medir, yo quisiera medir muchas cosas, pero eso no se puede. ¿Por qué no se Profe, puede? Sí, la reunión va a terminar. Que si no quiero que termine, que pague 14.000. listo, Ahí, pero ¿cuánto tiempo le queda? 10 O sea, para 10 minutos. minutos. Ah, listo, no hay problema, yo ahorita los pago. R. Listo. Muy bien. Entonces, observe. Siempre que en las cosas que vemos por allá, no crea que se podrán medir directamente, no. Nos tocará utilizar trucos extras. Después vamos a aprender el código de colores. Entonces hay un código que vamos a ver más adelantico en el cual yo mido la resistencia conectada al computador y que sé que nunca la podré medir, pero con los colores yo puedo saber la resistencia de 1000 vatios, perdón, de 1000 ohmios.
La resistencia es de 847.000 ohmios aproximadamente. Muy bien. Siguiente lectura, voltímetro. Listo, voltímetro. Permite medir el valor de una caída de voltaje o potencial. Teóricamente debe poseer una impedancia interna o resistencia infinita, pero en el mundo práctico se consiguen medidores excelentes con impedancias de 10 Mega, megaohmios, megaohmios. megaohmios o 20 megaohmios. Se debe conectar en paralelo al elemento. Muy bien. Entonces, por ejemplo, en los laboratorios. Entonces, usted, por ejemplo, llega a un laboratorio, por ejemplo, como el de nuestra amada IUE, y encuentra que hay medidores naranjados y hay medidores posiblemente amarillos y rojos. Cuando usted mire esos naranjados que hay allá, le digo la marca, por no me la pagan. Son equipos donde el mero fusible vale 150.000 pesos. Entonces se dice, no, definitivamente, esos equipos vienen con 20 megas de resistencia interna. Son muy poderosos, son muy buenos, pero recomendación, utilizarlos cuando usted tenga mucha experiencia. De lo contrario, vamos a manejar uno de 60.000 pesos, 100.000 pesos, 200.000 pesos, que venga con una resistencia interna de 10 megas. También trabaja muy bien. Le damos el amperímetro. Listo, amperímetro. Permite medir el valor de la corriente eléctrica que circula por un elemento. Teóricamente debe poseer una impedancia interna o resistencia, cero para que afecte el valor de la corriente. Se conecta en serie al elemento de interés, pero debe abrirse el circuito para incrustarlo en él. Lo mismo va a pasar. Yo tengo montones de circuitos en un chip, montones de circuitos en una tarjeta electrónica, de sonido, de video. ¿Y qué ocurre? No, nunca podré saber qué corriente tiene. Esos cálculos ya los hicieron los ingenieros hace 5 años, 10 años, 20 años, lo que hacen es el proceso de la tarjeta. Entonces habrá muchas cosas donde lo único que yo puedo hacer es medir voltaje. ¿Por qué es tan importante medir voltaje? Porque yo con el voltaje no tengo que abrir nada, simplemente cojo las dos paticas y se las pongo al lado y lado. O sea, medir voltajes es lo más social que hay. Mire que usted ve a cualquier señor midiendo con un voltímetro, pero muy pocas veces vi a tipos midiendo corriente. ¿Por qué? Porque ya es un estudio más especializado. Voy a poner una primaria de esas grandes, donde estamos hablando de 44.000 voltios o 230.000 voltios. Primero, allá no se ve encaramar sino los que saben. Yo no puedo arriesgar mi vida en encaramarme una primaria de 44.000 voltios, sabiendo que la inducción electromagnética me puede matar a 44 centímetros de... O sea, ni siquiera necesito estar pegado al alambre. A 44 centímetros me electrocuta. Pues de 1.000 voltios de corriente genera una inducción de 1 centímetro. Entonces, si hay 40.000 voltios, quiere decir que a 40 centímetros me puede matar. Entonces, mucho cuidado con eso, muchachos, siempre. Cuidado extremo. Mucho, mucho, mucho cuidado con todas estas tecnologías. Entonces, vienen unas pinzas que manejan empresas públicas en la cual uno pone la pinza alrededor del alambre y el sistema le dice a uno, aquí tengo 13.000 voltios y hay 2 amperios. Dice, ahí fue madre, me acordé del profe, 2 amperios, si me tocan, estoy quemado. 50.000 voltios, 15 miliamperios. El profe me dijo que puedo estar tranquilo, me va a dar cosquillas, pero no más. Esos datos son muy importantes. Entonces hay aparatos que son pinzas y simplemente pueden medir de manera directa. Bien, siguiente lectura. En un circuito, En un circuito serie, la corriente es la misma en cada elemento